Hola, me llamo Blanca Gutiérrez Parres, soy adjunta del Servicio de Urgencias de Puerta de Hierro, Majadahonda, y soy la encargada de explicar el bloque de Miscelánea 2. Empezaré hablando del primer tema, que son las urgencias de oftalmología. Bien, en oftalmología, en urgencias, cuando vienen los pacientes, normalmente acuden con motivos de consulta muy concretos. Suelen ser dolor ocular, o que no veo bien, o que me pica el ojo, entonces siempre están muy referidos al ojo, con lo cual siempre va a ser fácil decir, bueno, pues esto parece que es una urgencia de oftalmología. Bien, además de esto, siempre vamos a tener en cuenta, una vez que sabemos que el paciente es de ojos, vamos a tener que realizar una exploración en profundidad y adecuada debido a las posibles consecuencias que puede tener un error en el diagnóstico y en consecuencia en el tratamiento. Bien, en la anamnesis, por ello, nos vamos a centrar siempre en la localización de la queja dentro de la estructura ocular, la velocidad de instauración, la duración de los síntomas, los antecedentes de síntomas previos, si ha habido en otras ocasiones los mismos síntomas semanas anteriores, si hay dolor, si hay enrojecimiento, si hay algo de secreción, alteraciones o cambios en la agudeza visual, o si tenemos otros síntomas preocupantes como luces, destellos, una visión doble. Bien, estos siempre son preguntas que debemos hacer a este tipo de pacientes. Es por ello que en urgencias siempre vamos a poder encasillar a los pacientes así groseramente en 4 grupos, lo que es el ojo rojo, una pérdida brusca de visión, los traumatismos oculares y otro tipo de patologías que podemos encontrarnos frecuentemente. Bien, inicialmente vamos a hablar del ojo rojo. Cuando viene un paciente que nos dice es que tengo el ojo rojo, ¿no? Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tiene dolor o no. En el caso de que este paciente no tenga dolor, podremos encontrarnos entre 2 situaciones, o bien que el paciente tenga una conjuntivitis o bien que tenga un hiposfagma o una hemorragia subconjuntival. En el caso de la conjuntivitis vamos a tener una hiperemia conjuntival difusa y vamos a encontrarnos 3 entidades, la bacteriana, la viral y la alérgica. La verdad que para diferenciarlas normalmente la bacteriana va a tener mucha secreción muy purulenta, legaña amarillenta o verdosa, y la viral vamos a tener un ojo mucho más enrojecido, con mucha molestia, normalmente se acompaña de cuadros catarrales o bien lo vamos a ver en picos epidémicos, vamos a ver bastantes más casos, y la alérgica normalmente lo que sí que es muy característico es que se acompaña de mucho prurito y de mucho picor, ¿no? Luego, en el caso de que no haya secreción o no se trate de una conjuntivitis, tenemos que pensar en el hiposfagma. El hiposfagma ya de por sí, que es la hemorragia subconjuntival, es muy llamativa, el paciente viene asustado y nosotros debemos tranquilizar al paciente. ¿Por qué? Porque normalmente es un sangrado subconjuntival que no tiene ningún tipo de repercusión sobre ni la visión, ni la función, ni ninguna otra estructura del ojo. Lo que pasa es que es muy alarmante y se ve mucho y además tarda mucho en resolverse. Normalmente cuando vemos un paciente con un hiposfagma debemos de plantearnos siempre 2 cosas. 1, cómo tiene la tensión arterial, y 2, si está anticoagulado o no, si está antiagregado o no, porque son las 2 situaciones en las que debemos de pensar si ese sangrado puede ser debido a algo más. Bien, vámonos a la otra rama del ojo rojo. Cuando el paciente viene con un ojo rojo doloroso, lo primero que debemos hacer es realizar una tinción de fluoresceína. Esta tinción nos puede llevar a ver pequeñas úlceras, erosiones o abscesos corneales, y en ese caso se podrá tratar de una queratitis, y en caso de que no veamos ninguna tinción corneal debemos de plantearnos, ¿está todo el ojo rojo o solo está una parte del ojo? En el caso de que esté solo una parte, podremos valorar que sea una epiescleritis, una escleritis, y aquí debemos diferenciar si es una escleritis o una epiescleritis, porque las escleritis suelen ser una urgencia oftalmológica y debemos avisar al oftalmólogo. En el caso de que esté todo el ojo rojo, sobre todo tengamos una inyección ciliar, veremos las pupilas.
Y ya ahí pues tenemos el clásico, la pupila en midriasis media reactiva, que es el glaucoma agudo de ángulo estrecho, que asocia, además de esa midriasis media reactiva, mucho dolor y un cortejo vegetativo muy importante, el paciente viene muy afectado, y en el caso de una pupila miótica podrá tratarse de una uveitis. En resumen, avisaremos al oftalmólogo en el caso de la escleritis, del glaucoma agudo y de la uveitis en caso de ojo rojo. Todo el resto de patologías se pueden manejar desde la urgencia con tratamiento. Bien, vámonos a la pérdida brusca de visión. Cuando un paciente viene a urgencias diciendo que no ve bien, que ha perdido la visión por un ojo, lo primero que debemos valorar es si esa pérdida de visión es binocular o monocular. Para ello le diremos al paciente que se tape un ojo. Y una vez que aclaramos que esa pérdida de visión es monocular, ya estamos ante una patología oftalmológica y en ese caso ya debemos empezar a indagar. Lo más importante es saber la cronología, cuándo perdió la visión o cómo fue esa pérdida de visión. Luego, si hubo algún signo o síntoma acompañante y luego si tenía dolor o no. Bien, aquí nos vamos a este pequeño esquema que lo voy a repasar un poco, pero bueno, son pacientes que ya cuando vienen con una pérdida de visión normalmente siempre vamos a avisar al oftalmólogo o vamos a intentar que el oftalmólogo lo valore. Primero, vamos a empezar con el paciente que dice he perdido la visión por un ojo durante pues unos minutos, unos segundos y luego la he recuperado o estoy ahí que todavía no veo bien pero estoy recuperando. Bien, en ese caso podemos encontrarnos ante tres entidades. La primera, lo que es la maurosis fugax, que normalmente es un paciente con factores de riesgo cardiovascular, en el cual pues, probablemente se haya soltado una placa de ateroma o haya un pequeño émbolo que haya ido en la circulación retiniana. En este caso son pacientes que debemos valorar en urgencias por el riesgo de evolución o que haya sido una pequeña alarma que nos ponga sobre la pista de que este paciente tiene un riesgo de desarrollar un ictus bastante elevado. Son pacientes en los que debemos realizar, aparte de pruebas complementarias, electros, a veces incluso TAC, avisar al neurólogo y plantear un estudio ya a lo mejor con un eco de troncos supraórticos y son pacientes que pues si descubrimos que ha sido todo en el contexto de una fibrilación auricular, pues habrá que anticoagular, o bien si estamos ante un paciente que tiene placas de ateroma, a lo mejor lo importante es antiagregar y luego derivar al neurólogo, ¿no? Bien, en el caso del papiledema, son pacientes que cuentan una pérdida de visión que puede ser unilateral, que dura segundos y que puede ser pues, en un ojo y en el otro. Lo llamativo del papiledema, pues que es debido a hipertensión intracraneal, con lo cual se asocia siempre con otros síntomas como son pues, cefalea, vómitos, náuseas, malestar, y son pacientes pues que hay que tratar la causa de esa hipertensión intracraneal para resolver esa pérdida de visión. Luego tenemos un cuadro que es bastante típico y frecuente en urgencias, que son las migrañas con aura. Los pacientes, podemos encontrarnos pacientes jóvenes, muy jóvenes, que nos dicen pues, que no ven bien por un ojo, que ven moscas volantes, destellos luminosos, y entonces ahí debemos de plantearnos primero, paciente tan joven, sin factores de riesgo, pues a ver qué pasa, ¿no? Lo curioso es que son pacientes que a medida que se va resolviendo el episodio de pérdida de visión o de alteraciones visuales, comienzan con un dolor de cabeza. Entonces, en ese caso, estamos ante una migraña con un aura. Los pacientes que ya han padecido o que tienen migrañas con aura suelen contar que están con el aura migrañosa y que ahora va a venir la migraña. Caso distinto, el paciente joven del que he hablado antes, que es su primer episodio de migraña y que está asustado porque no ve bien por un ojo y tiene destellos. Este tipo de pacientes, cuando es un primer episodio, sí que suelen requerir pues una valoración más integral o una derivación al neurólogo para ver que se trate de una migraña con aura y que no haya ninguna otra cosa. Bien, cuando la pérdida de visión lleva más de 24 horas, son pacientes que, pues que han ido evolucionando con alteración, pues con una pérdida progresiva de la visión y llevan ya más de un día. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si ese paciente tuvo dolor o no,
o si tiene dolor o no. En el caso de que no tenga dolor y lleve más de un día de forma progresiva perdiendo visión, lo primero es decir, ¿esta pérdida de visión ha sido brusca, ha sucedido y se ha instaurado, o ha sido una cosa más progresiva? Si es una cosa brusca, podemos encontrarnos ante dos tipos de patologías: las patologías que afectan fundamentalmente al vítreo o a la retina, y las patologías que van a afectar fundamentalmente al nervio óptico. En el caso de las del vítreo o retina, podemos estar ante una oclusión de la arteria central de la retina, que esto es una emergencia oftalmológica. Nosotros, más allá de ver al paciente que nos dice que no ve bien de forma súbita por un ojo y que ya lleva, que no ve, ¿vale?, tenemos que, habría que realizar un fondo de ojo lo antes posible, y si vemos una papila pálida con la mancha rojo cereza, es claramente una oclusión de la arteria central de la retina y es una emergencia oftalmológica, y debemos avisar al oftalmólogo o derivar al oftalmólogo de forma preferente, vamos, o emergente, diría yo, ¿no? Luego, si se trata de una oclusión de la vena central de la retina, en este caso, bueno, estamos ante pacientes que no ven bien, que ven como que no ven, ¿no? Dicen no veo bien, no es tan claro como lo de la oclusión de la arteria central, y lo que sí que vemos es un fondo de ojo muy congestivo, con hemorragias en llama. Luego también podemos estar ante un desprendimiento de retina. En ese caso, el desprendimiento de retina nos cuenta el paciente que ve, pues, que ha visto una tela o un telón que le va cubriendo el campo visual. Es bastante típico. Y la hemorragia vítrea, que suelen ser pacientes iguales, que nos dicen que no ven bien, que tienen como moscas volantes o destellos, y que además suelen ser pacientes diabéticos. Luego, la otra parte de la pérdida de visión de más de un día o de instauración brusca no dolorosa es la patología del nervio óptico. En este caso estamos ante las neuritis ópticas isquémicas anteriores, que pueden ser arteríticas o no arteríticas. En las arteríticas, bueno, forma parte de lo que puede ser una polimialgia reumática, una arteritis de células gigantes, y debemos hacer una valoración de ese paciente, realizar pruebas complementarias, solicitar una velocidad de sedimentación globular, y este paciente requerirá un manejo especial. Y las no arteríticas suelen ser pacientes que tienen un defecto en el campo visual, que lo van contando altitudinal, y que son pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Bien, si esta pérdida de visión ha ido progresiva o sin dolor y desde hace más de 24 horas, estaremos ante patologías que, bueno, se pueden ver en urgencias, por supuesto, pero normalmente se derivan a las consultas o se manejan de forma ambulatoria. Entre ellas nos encontramos con las cataratas, la degeneración macular asociada a la edad, la retinopatía diabética o el glaucoma crónico. La otra parte en la que nos podemos encontrar esa pérdida de visión de más de 24 horas es la de con dolor. En la parte con dolor vamos a estar lo mismo, pues puede ser un ojo rojo, en ese caso estaremos ante una uveitis, una queratitis, un glaucoma agudo, que seguiremos el protocolo o el manejo de ojo rojo, o ante una neuritis óptica retrovulvar, que esta es típica, que es como el caso clínico típico, sería un paciente joven, normalmente mujer, edad media de la vida, entre 30, 40 por ahí, que puede ser el debut de una esclerosis múltiple, y en ese caso, bueno, pues nos cuentan que lleva a lo mejor incluso 1 o 2 semanas con pérdida de visión por un ojo y con alteración y con dolor con los movimientos oculares. En ese caso, pues bueno, aparte de la valoración por oftalmología, será recomendable avisar a los neurólogos. Bien, vamos ahora con los traumatismos oculares. Decir que los traumatismos oculares pues pueden ser de muchos tipos. La inmensa mayoría de los traumatismos oculares va a ser recomendable, incluso necesario, que valore el oftalmólogo para ver si existe alguna alteración de la agudeza visual. Salvo aquellos que sean muy banales y que el paciente pues no cuente gran dolor o gran problema ocular, pues bueno, ahí a lo mejor podemos ver cómo evoluciona, poner un tratamiento sintomático y ver, pero en general la mayoría solicitaremos valoración por el oftalmólogo. En la anamnesis de este tipo de pacientes, lo más importante va a ser
ir dirigidos hacia qué tipo de traumatismo ha sido y contra qué. El tipo de objeto, pues si ha sido romo, si ha sido punzante, si ha sido un corte y qué tipo de mecanismo lesional, sobre todo para poder valorar o sospechar las posibles lesiones derivadas de ese traumatismo. Y si estamos ante traumatismos de alta energía, con alteración visual, siempre deberemos de pedir un TAC de órbita y cráneo para valorar toda la estructura. Bien, esta es la clasificación, más o menos el resumen de la clasificación de los traumatismos oculares. Pueden ser cerrados o pueden ser abiertos. En el caso de los traumatismos cerrados pueden ser por un cáustico o no por cáusticos. Caso especial de los cáusticos, pues bueno, son afectaciones del ojo graves en general, suelen ser accidentes laborales y hay que destacar que los cáusticos de tipo álcali son más graves. Siempre debemos hacer un lavado con suero fisiológico al menos durante 30 minutos con un colirio anestésico, con eversión de ambos tarsos, eversión palpebral y debemos tener, y bueno, luego tapar el ojo y derivar al oftalmólogo, esa es como la atención inmediata. Debemos tener en cuenta que si se trata de dióxido de calcio, no debemos usar ni suero ni agua, sino que debemos usar aceite por el riesgo de producir cal viva, altamente corrosivo, y si se trata de pegamento debemos de poner compresas como con agua caliente para humedecer ese pegamento y recortar las pestañas. Bien, en el caso de los traumatismos no cáusticos, que son la inmensa mayoría, que son los golpes, ¿no? Los golpes de los traumatismos craneoencefálicos en los cuales vemos que haya una afectación ocular. Podemos tener un simple hematoma periorbitario, que normalmente no hay que hacer más que poner frío, hielo, tratamiento sintomático, el hiposfagma, del que ya hemos hablado, una hemorragia subconjuntival. Luego podemos estar ante una queratitis actínica, más o menos un cuerpo extraño corneal. Estos pacientes sí que vienen más a urgencias porque asocian mucho dolor, incluso pueden llegar al blefaroespasmo. En el caso de la queratitis actínica, son pacientes en general con una exposición a las radiaciones ultravioletas en la cual no han usado las gafas de protección adecuadas. Pueden ser incluso desde montañeros o pacientes que han estado en la montaña y que les ha dado mucho el sol, a soldadores. El caso especial de los soldadores es que si no han usado gafas protectoras, aparte de las queratitis, tienen muchas veces esquirlas o cuerpos extraños en la córnea. En este caso seguiremos el protocolo del ojo rojo y deberemos teñir con fluoresceína, retirar ese cuerpo extraño y realizar siempre, bueno, pues aplicar a lo mejor cicloplégico, pomada antibiótica y tapar el ojo si existe mucha fotofobia. Caso especial en los cuales exista un cuerpo extraño o haya habido un cuerpo extraño de origen orgánico vegetal o sea portador de lentillas. En ese caso nunca deberemos tapar el ojo. Bien, la siguiente situación sería un ifema traumático, un IPEMA, en el cual veremos sangre en la cámara anterior del ojo, se ve claramente, y esos pacientes requieren atención oftalmológica urgente. Las fracturas orbitarias, en el contexto de lo que son los traumatismos craneoencefálicos, decir que la pared más débil es la inferior y la medial, y debemos pedir, si se sospecha, un TAC craneal o de órbita, y si vemos que además existen esas fracturas, pues además del oftalmólogo deberemos de solicitar valoración por el cirujano maxilofacial. Luego podemos encontrarnos la hemorragia retrovulvar, en los cuales son mecanismos, impactos de alta energía, normalmente accidentes o traumatismos craneales de alta energía, donde existe una ligera proptosis del ojo con salida de, con mucho hematoma y respuesta inflamatoria alrededor, con alteración de la agudeza visual, y estos pacientes, aparte de requerir valoración oftalmológica, hay que realizar siempre un TAC de cráneo y de órbita. Y luego también en los impactos también de muy alta energía puede existir una luxación o subluxación del cristalino. En estos pacientes lo mismo, hay que solicitar, aparte del TAC, valoración por el oftalmólogo. Luego los traumatismos oculares abiertos, en este caso tenemos la salida del contenido intraocular fuera.
lo estamos viendo, son pacientes que debemos de realizar un manejo rápido. Normalmente lo mejor sería tapar el ojo y empezar todas las medidas, solicitar pruebas complementarias, canalizar vía e iniciar un tratamiento antibioterápico intravenoso mientras está el oftalmólogo viniendo para realizar la valoración de ese ojo y de la viabilidad del ojo. Bien. Otros procesos que podemos ver en urgencias de tipo oftalmológico, porque vienen pues esos pacientes contándonos problemas o molestias, o bien porque se ven, ¿no? Porque es muy visual, entonces al ser visual pues el paciente se asusta y acude. El primero, pues cuando afecta el aparato lacrimal podemos tener dacriocistitis agudas, que vemos un dolor, enrojecimiento y tumefacción en la zona del saco lacrimal, y es mucho más frecuente verlo esto en niños, ¿vale? Pero no obstante hay que tenerlo en cuenta por si fuera un paciente adulto. Cuando hay afectación de los párpados, pues podemos tener una blefaritis, que suelen ser una inflamación crónica del borde libre del párpado. Son pacientes que pueden estar en el contexto de un brote de dermatitis atópica o dermatitis seborreica. También el orzuelo, lo mismo, la infección con un absceso de las glándulas del borde libre. Y esto se maneja con antibióticos tópicos y con calor. Siempre el calor favorece el drenaje de esos abscesos. El chalación es ese nódulo que ya no suele ser doloroso a menos que se inflame o se infecte, y normalmente esos requieren cirugía. Luego, en el caso de afectación de la órbita, podemos estar ante celulitis orbitarias o preseptales. Estos sí que son urgencias que muchas veces requieren valoración por el oftalmólogo y suelen ser infecciones derivadas por contigüidad, pues de los senos paranasales, de una herida cutánea, y se manejan normalmente con antibioterapia intravenosa. Bien, en resumen, vamos a llamar al especialista o a solicitar valoración por el especialista en situaciones, pues en cuáles, cuando tengamos una pérdida de visión brusca unilateral, cuando tengamos un ojo rojo unilateral con alteración de la agudeza visual o asociado a síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, cuando haya una opacidad corneal, cuando veamos una inyección conjuntival periquerática o ciliar, cuando veamos pupilas irregulares en el hipopión o el ifema y en un exoftalmos unilateral. Y requerirán atención inmediata, emergente, del oftalmólogo, la oclusión de la arteria central de la retina y la afectación por cáusticos.